Bien, estamos en vivo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, muy bien. Bueno, primero, antes que nada, darle la bienvenida, como siempre, a la audiencia de Trivium Político y también darte la bienvenida a ti. David Rico es consultor político, experto en campañas políticas, en procesos electorales y ya nos ha acompañado en otra ocasión aquí en Trivium Político para siempre analizar los procesos electorales que estamos viviendo en la actualidad. El tema que nos convoca el día de hoy es el tema de Bolivia, David. Realmente quiero empezar preguntándote qué lectura inicial le das a todo este proceso que ya los resultados están, o los resultados oficiales que le dan al MAS un 55,10%, seguido de Comunidad Ciudadana con un 28,83%. David. Bueno, muchas gracias, Evelyn, nuevamente por la invitación a tu programa. Realmente lo que vemos es, para mucha gente fue una sorpresa enorme, ¿no? Que haya ganado Arce la campaña, una campaña además que fue marcada por muchos elementos que vamos a analizar más adelante, pero que básicamente se centró en dos puntos claves, ¿no? O en 4 puntos claves. Pero quiero resaltar ahorita 2 que son los que muchas veces no se tomaron en cuenta, y es que la pandemia jugó un rol importante en esta elección. Evidentemente vemos cómo el efecto que está teniendo la pandemia sobre la vida de los ciudadanos está también incidiendo en su decisión del voto, en por quién van a votar, cuál va a ser el líder que los va a sacar de esta situación. Muchas encuestadoras no atinaron, la mayoría de las encuestadoras no atinaron, pero se olvidaron de la gran cantidad de personas que no tenían claro por quién iban a votar, que llegaron al día de la elección todavía con dudas de por quién iban a votar y se decantaron por el que les daba la respuesta a su mayor duda, su mayor preocupación, su mayor miedo, que es la situación económica en el país. Entonces, al final, Arce aglutina varias... por decirlo de alguna manera, varias cualidades que le permite dar respuesta a esas necesidades ciudadanas. Como te digo, en el transcurso de esta conversación lo vamos a exponer, pero el haber sido el ministro de Economía y el que se le atribuye ser la cabeza del boom económico que vivió Bolivia todos estos años, pues hace que tenga un valor agregado importante ante una situación donde prima la necesidad por salir de una crisis económica que va a golpear muy duro a toda la región y especialmente a Bolivia. Bueno, David, a mí me gustaría saber tu lectura general sobre la democracia en Bolivia y en nuestros países, ¿no? Personalmente yo vi, bueno, 10 años, desde lejos, lo vi desde acá, desde Ecuador, 10 años de Evo Morales en el gobierno, y luego él gana la elección, sin embargo lo acusan de un fraude, ¿no? Y viene un derrocamiento, ¿no? Y tenemos una presidenta interina por mucho tiempo y muchas personas, muchos sectores están diciendo que ahora realmente Evo Morales con el candidato Arce como que legitiman ese seguimiento de este modelo de Evo Morales. ¿Qué lectura le das a este tema? Bueno, no necesariamente, ojo. Arce incluso en varias oportunidades ha dicho, y sobre todo lo ha marcado mucho más desde que llegó, desde que ganó la elección, que no va a gobernar Evo Morales, va a gobernar Arce, y van a utilizar los métodos de Arce, y va a ser Arce el que lleve las riendas del poder, no va a ser Evo Morales. Evo Morales además tiene un juicio abierto por los hechos, bueno, simplemente por haber participado en un fraude electoral, que además ha sido avalado por la OEA. Entonces, aquí hay una situación distinta, no se puede comparar con ninguna otra situación que haya vivido Latinoamérica parecida, Brasil, Ecuador, ¿no? Colombia o Argentina, no se pueden comparar, no son iguales, ¿no? Y Arce ha dicho claramente, ha marcado muy claro que no va a ser un gobierno de Evo Morales, que va a ser un gobierno de Arce y de el MAS. Y aquí hay una aclaratoria, el MAS, el partido, ha dicho claramente que una cosa es el partido y otra cosa es Evo Morales, que no están casados, ¿no?
O sea, no es que el MAS va a hacer exactamente lo que le diga Evo Morales, ¿no? Entonces aquí hay un punto de inflexión importante. Muchos analistas creen que pudiera ser otro Lenín Moreno o otro Santos. Yo todavía no me apresuraría a decir algo así. Lo que sí es cierto es que van a mantener cierta independencia, ¿no? Es decir, que tu criterio no se legitima la continuidad del modelo de Evo Morales. No necesariamente, posiblemente sí, no necesariamente. Es decir, la gente no solamente votó por Arce por ser el de Evo. Eso se le puede decir a la base electoral. Es decir, a ese 25-30% que te decía que así pusieras a un marciano iban a votar por el marciano si era el de Evo Morales. Hay una base, la base indígena sobre todo, era muy dura, muy fuerte, y obviamente eso es lo que le permitía tener esa base tan robusta a Arce. Pero hay un porcentaje importante de la población que votó por lo que significaba Luis Arce, por esa idea de que Luis Arce se convirtiera en el que rompiera la polarización, por esa idea de que Luis Arce se convirtiera en el que impulsara la economía nuevamente, por ser esa cabeza magistral que supuestamente construyó las bases económicas de la Bolivia próspera que tenemos en los últimos 12 años. Bueno, realmente muy interesante. Extrapolemos esto a Ecuador. ¿Tú cómo ves la relación del candidato Arauz aquí, Arauz Correa? ¿Se podría decir que va a pasar lo mismo, pasaría lo mismo que Arce Morales, o sería un Lenín, una especie de lo que sucedió con Lenín Moreno? Yo no extrapolaría, ojo. Yo no extrapolaría por lo siguiente. Se decía que Lenín Moreno iba a gobernar 6 meses para darle paso al vicepresidente. No sé si tú te acuerdas que hace 4 años eso es lo que se decía. Se decía que estaba enfermo y que iba a asumir Jorge Glass la presidencia de la República, que ese era el plan. Todos los analistas hablaban de un plan ya ejecutado y decían que esto iba a ocurrir, y al final ocurrió algo totalmente diferente a lo que se sospechaba en el principio. Yo no creo que en Ecuador ocurra, en el caso de ganar Arauz, que Arauz se convierta en un Lenín Moreno, pero tampoco creo que se convierta en un títere. Esto sería catastrófico para su gobierno, sería catastrófico para el Ecuador, y ellos lo saben. Ellos saben que no puede ocurrir eso. Arauz está representando otra cosa. Arauz no está siendo el Correa confrontador, el Correa divisionista, el Correa... No está haciendo eso. Está marcando un terreno propio, una forma de hacer política propia, una forma de comunicarse con los ciudadanos muy propia, y por consiguiente no va a ser una repetición ni de Arce ni de Lenin. Creo que va a tener su propia marca, su propio sello, y todavía es muy pronto para definir ese sello. Bien, David, volvemos a Bolivia. Además de la parte económica, ¿qué otros factores tú crees que le dan esta victoria contundente, como dices tú, e inesperada al candidato del MAS, Movimiento al Socialismo, Luis Arce, con un 55,10%? Inesperada y contundente porque los medios le daban máximo un 30%. Conversábamos de que aquí en Ecuador las encuestas también están totalmente deslegitimadas, ya no se creen las encuestas, porque al momento de las elecciones ocurre otra cosa. ¿Qué factores entonces, qué factores influyeron en Bolivia para el triunfo del candidato Arce? Lo que pasa, y aquí te voy a hablar como consultor político que soy, y quiero dejar algo muy claro, ¿no? Hay dos preguntas que me das. Primero hablemos de las encuestas. Los ciudadanos esperan, la mayoría de la población espera, incluso los candidatos, que las encuestas sean una suerte de bola de cristal, ¿no? Pero una bola de cristal además combinada con carrera de caballos, en donde se apuesta a ver quién va ganando, quién va de primero, quién va de segundo, ¿no? Y es una carrera de caballos, todo el mundo está pendiente a ver cómo va a ir, para ver cómo llegan a la recta final, ¿no? Que es el día de la elección, y adivinar y vaticinar quién va a ganar. Las encuestas, realmente hay elementos que no pueden medir, hay elementos como el voto oculto, como que hay personas que no deciden más que el día de la elección, sobre todo en lugares donde el voto es obligatorio, como aquí en Ecuador, por ejemplo, que eso debería ser una discusión social, el país debería entrar en una discusión, porque el problema del voto obligatorio
es que mucha gente, hay un número importante de personas que votan en función de diversos intereses distintos a la democracia. Es decir, por risa, por chiste, porque le da fastidio, votan por lo que sea, solamente para tener el papelito y poder ir a hacer sus transacciones financieras, por decirlo, ¿no? Pero lo cierto es que no hay forma de culparle a las encuestas, y yo creo que es un error que cometen algunos medios de comunicación de decir, bueno, es que las encuestas se equivocaron. No se equivocaron, tomaron una foto en un momento y esa foto no significa que en el momento de la elección se vaya a repetir, ¿sí? Entonces, digamos, quienes esperan que las encuestas sean una bola de cristal que vaticina el futuro, no es cierto, no funcionan así. Ahora bien, volviendo a la pregunta que me hacías de cuáles son los 4 elementos, bueno, yo tengo 4 elementos que para mí, yo considero que influyeron en la victoria de Arce. Fueron primero lo que te comentaba de las bases de indígenas. El indigenismo apoya totalmente y radicalmente al MAS y a Evo Morales. Y eso es una base del 40% de la población. En Bolivia, que es el país con mayor población indígena de Sudamérica, pues evidentemente representa un número de apoyos muy, muy grande. Primero eso, ¿no? Esa base consolidada, esa base, digamos, fuerte que tiene el haber sido el primer presidente indígena en la historia de la República Bolivia, ¿no? Entonces, primero eso. Segundo, discúlpenme, Bolivia se convirtió en el país con mayor crecimiento económico de la región durante muchos años. Además fue sostenido, fue permanente, creció a tal punto que pasó en un Producto Interno Bruto de 10.000 millones de dólares cuando llegó Evo Morales a 45.000 millones de dólares con Luis Arce siendo ministro de Economía. Entonces, evidentemente esto hace que Luis Arce se vea como el único capacitado de generar las políticas necesarias para impulsar nuevamente la economía en una situación de crisis tan importante y tan apabullante como lo va a ser la economía en los próximos 1 o 2 años, ¿no? En el futuro próximo, la economía latinoamericana va a sufrir muchísimo y Luis Arce se ve como el único capacitado de levantar la economía boliviana. Después, la impopularidad del gobierno de Yanin Áñez. Yanin Áñez lamentablemente cometió algunos errores durante su gestión que fueron marcados por 3 cosas, ¿no? Primero, una marcada corrupción en torno a la pandemia, que sería el 4º punto, pero lo voy a unir. Una enorme corrupción, y más que la magnitud de la corrupción a nivel económico es lo que significaba por la importancia que estaba viviendo, por la coyuntura que estaba viviendo el país. Si tú tienes un país que está en peligro por culpa de una pandemia, no es moralmente visto y aceptable que te robes el dinero, ¿no?, comprando insumos médicos para combatir esa pandemia, ¿no? Eso le castigó muchísimo a la imagen de Yanin, el haberse presentado como candidata a las elecciones y generar, además, después salirse de la candidatura y apoyar a la oposición para hacerle frente a Luis Arce en un frente común, en un frente unitario común. Esto al final redunda en que la gente sienta que ellos formaban parte de ese mal gobierno de Yanin, de esa corrupción, y por último de un gobierno que además fue sumamente represivo con la población, que salió a las calles a apoyar a Evo Morales cuando salió del poder. Hubo muertos, hubo heridos, hubo presos. Eso la gente lo sintió y lo castigó al gobierno de Yanin Áñez. Se lo adjudicó como represor. Entonces, esos 3 elementos hacían que el hecho de que el gobierno interino pues se dio muy mal visto ante la ciudadanía, ¿no? Esto al final hace, y bueno, por último, que la mayoría de los candidatos polarizaron y centraron su discurso en que Evo Morales, o más bien Arce, representaba a Evo Morales y no podíamos permitir que volviera Evo Morales. Ese no era el marco que los ciudadanos sentían como importante. La gente tenía miedo por la pandemia, la gente tiene miedo por la economía, y es la economía lo que realmente está moviendo y motorizando esa elección. Entonces, esos son los 4 elementos que yo considero que fueron los que llevaron a que Arce ganara la elección.
Bueno, ¿no te parece un poco ingenuo pensar que Evo Morales no va a ser parte del gobierno de Luis Arce, así como pensar que Correa no va a ser parte del gobierno de Arauz en caso de llegar a ganar acá también las elecciones? Bueno, mira, ¿O te parece la lectura correcta? No creo que, mira, Arce desde que llegó, lo primero que hizo fue poner una distancia. Arce va a ser el que gobierne. Arce y el MAS van a ser los que lleven el poder, los que lleven la política en Bolivia. No va a ser Evo Morales. Y lo dijeron muy por la calle del medio. Es decir, marcaron de una vez su posición, marcaron de una vez cuál va a ser su agenda política. Eso no quiere decir que le están cerrando la puerta a Evo Morales. Eso no quiere decir que están rompiendo con Evo Morales. Lo que están diciendo es que no va a gobernar Evo Morales. Eso lo han dejado muy claro, lo han dicho de frente, porque es distinto y el partido ha asumido que una cosa es el partido, la institucionalidad del partido, y esa institucionalidad, tiene que perdurar en el tiempo. Pero una cosa es la institucionalidad partidista y otra cosa muy diferente es Evo Morales como un ente, ¿no? Entonces han separado esas dos cosas para poder conducir hacia el futuro, obviamente, al partido y a la gestión de Luis Arce, ¿no? Pero no, para nada. Pensar que va a ser una continuidad de Evo Morales, creo que es prematuro, creo que todavía faltan elementos, pero al parecer, por justamente las declaraciones del presidente una vez que ganó la elección, pareciera que no va a ocurrir eso. Perfecto, David. Tengo aquí un comentario de Julio César Alcócer Cherres. Nos pone que Arauz responde a los intereses del correísmo. Sus respuestas son salvar siempre a las acciones de los 15 años del correísmo y morenismo. No sé si tengas algún comentario respecto a esto de aquí. Sí. Si no, sí. Igual, si quieres, me vas haciendo las preguntas en la medida que se vayan dando. Pero mira, Arauz sí, bueno, obviamente es del correísmo, está ahumpado por el correísmo, como lo era Arce con Evo Morales, pero no podemos vaticinar cómo va a ser al día siguiente de ganar la elección. Yo no creo, no sería, en el caso de ganar la elección, no sería positivo para su gestión que el que gobierne sea Correa, que se vea como que es el títere de Correa, porque al final va a perder fuerza, va a perder fortaleza, va a perder legitimidad, va a perder liderazgo. Y si eso ocurre, puede generar que el país sea totalmente confrontacional, polarizado y con mucha conflictividad social. Entonces, yo creería que lo más saludable es que si gana Arauz, obviamente tenga que ser algo muy parecido a lo que ha hecho Arce. No, y David, finalmente me queda muy claro tu criterio de que el triunfo de Arce es un nuevo amanecer para Bolivia, no es una continuidad del gobierno de Evo Morales, que yo tengo aquí entre mis notas y haciendo memoria, empezó en enero del 2006 y estuvo 10 años en el poder, buscaba su cuarta reelección y bueno, fue derrocado porque lo acusaron de fraude, ¿no? Entonces, según tu criterio, este gobierno de Luis Arce no es una continuidad del modelo de Evo Morales. Incluso yo escuchaba hoy en la mañana en un programa que muchos analistas económicos, sobre todo del ala conservadora de derecha, de los empresarios, aplauden el manejo de Arce en la economía boliviana, pero hay muchos sectores también que acusan a Morales durante ese tiempo en que Arce fue ministro de Economía de profundizar un modelo extractivista y transformar la revolución campesina en caudillismo. Tengo aquí entre mis notas, ¿no? Porque yo tampoco conozco mucho del día a día de Bolivia, recién hemos estado aprendiendo, por eso también, David, te agradezco de nuevo por haber aceptado esta invitación para explicarnos, para poder entender qué es lo que está pasando y extrapolar esto a las elecciones que se vienen en Ecuador y en la región. Entonces, con esto, mi pregunta es cómo tú lees el avance de la izquierda en la región. Háblame un poquito de cómo tú ves la perspectiva de la región en las elecciones, porque Argentina está con un gobierno de izquierda,
Venezuela está con un gobierno de izquierda, bueno, en Bolivia, en Chile hay muchas protestas, hoy se lleva a cabo el plebiscito, entonces, ¿qué lectura más que todo para la región, hacia Latinoamérica? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde caminamos? Bueno, aquí hay varias cosas de lo que comentabas. No, más allá de decir que no va a ser la continuidad del gobierno de Evo Morales, es que no va a ser la continuidad de Evo Morales. Hay que remarcarlo como algo diferente, porque no es lo mismo decir que va a ser la continuidad de Evo a que va a ser la continuidad de las políticas públicas que se practicaron, que se dieron en Bolivia durante el gobierno de Evo Morales. Puede que haya cierta continuidad. Disculpa que te interrumpa. ¿Tú crees que esto es un aplauso a la democracia o es bueno para la democracia que, por ejemplo, Evo Morales, 10 años, mucho tiempo en el poder, que dé ya el paso a nuevos líderes, a nuevas personas que puedan asumir el reto, así sea, continuar con las mismas tendencias, pero sin embargo él no perennizarse en el poder? Claro, mira, obviamente la democracia se basa también en que haya primero en que haya libertad de expresión, libertad de pensamiento, en que la gente pueda elegir libremente. Hay muchos autores que discuten si la democracia debería permitir que si un presidente es bueno, pueda mantenerse en el poder el tiempo que los ciudadanos deseen. Hay otros autores que dicen que, en cambio, la democracia debería poner cierto coto a la elegibilidad de un candidato porque al estar en el poder, pues tienen obviamente ventajas sobre los demás candidatos y eso merma a la capacidad de la democracia de dar respuestas ante la diversidad política. Ahora bien, cada autor tiene sus ideas, cada pensador tiene sus razones por las cuales definir la democracia de una u otra forma. Pero que se elija un candidato distinto a Evo Morales puede ayudar, obviamente, a tener otra visión del país, a tener otra visión en cuanto a que baje la confrontación, a que disminuya esa polarización que hay en Bolivia y que obviamente le hace mal a los países. Si algo ha caracterizado al socialismo del siglo XXI es justamente la polarización, la división entre hermanos y la construcción de marcos sociales de división. Entonces, si esto permite, si Arce decide unificar al país, reunir al país y convocarlos a que juntos salgan de la grave situación económica a la que se enfrenta Bolivia en los próximos meses, pues va a ser bienvenido por todos, ¿no? Entonces sí, o sea, yo sí creo en la alternabilidad, es necesaria la alternabilidad. Yo creo que es peligroso lo contrario, eternizarse en el poder es muy, muy peligroso, siempre va a ser peligroso, pero esa alternabilidad permite que las democracias se robustezcan. Cosa distinta a lo que pasó en Ecuador antes del 2000, ¿no? Que a cada rato se acaban presidentes. Eso tampoco es positivo, ¿no? Tiene que haber también cierta estabilidad política. Así es, sin duda, estos liderazgos fuertes como Correa, como Evo Morales, tienden a perennizarse en el poder. Hugo Chávez en Venezuela. Sin embargo, esperemos que ninguno de los candidatos sea un Nicolás Maduro. Y bueno, estamos viendo por el perfil de Luis Arce, con todo lo que alcanzó en la parte económica, que eso no será así. Me preocupa el candidato Arauz, porque no conocemos tanto sus logros en el área económica, porque es el área que él con la que se ha proyectado, que puede hacer la diferencia aquí en el país. Sin embargo, no conocemos logros a gran escala como Arce en Bolivia. David, este en vivo realmente del día de hoy lo hemos hecho para conocer la situación de Bolivia. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Algunas palabras finales para terminarlo? Sí, bueno, hablabas ahorita de la economía y que esperas que no llegue ningún Maduro. Yo también espero que no le pase eso a ningún otro país. La verdad que es una de las peores desgracias que le pueda ocurrir a cualquier país que llegue un presidente como estos tipos, ¿no? Y no puedo hablarle de otra forma porque son unos delincuentes y hay que llamarlos por su nombre. Así que ojalá, yo no creo que ocurra en otro país, pero ojalá no ocurra nuevamente en Latinoamérica que alguien como Maduro llegue al poder. Ahora bien, hay algo claro. La política económica ya la conoce Ecuador. La política económica de Arce puede parecerse mucho a lo que ya vivieron durante
la Revolución Ciudadana. Entonces, más o menos el marco referencial lo puedes tener. Hay situaciones como la pandemia y como la grave crisis económica que vive el país, que puedan afectar directamente cuáles van a ser las decisiones económicas que tome el gobierno, en este caso hipotético de Arauz, ¿no? Hay elementos que no sabemos cómo los van a manejar, obviamente no lo han dicho todavía, y que hay que ver cómo, porque por ejemplo, Ecuador ha pedido ayuda al Fondo Monetario Internacional en todo este tiempo, porque se ha quedado sin liquidez, necesita dinero Ecuador, y ha recurrido a lo que tanto dijeron que no iban a recurrir durante los 10 años anteriores, ¿no? Que fue el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo va a asumir esa deuda el gobierno de Arauz? ¿Cómo va a asumir la enorme deuda pública que tiene el país? Entonces hay que analizar muy bien eso. Yo creo que la visión de qué puede ocurrir con Arauz la tiene en los 10 años anteriores, sin el boom petrolero. Perfecto, muchas gracias. Han sido las opiniones y los comentarios valiosísimos de David Rico, consultor político venezolano con mucha experiencia en Iberoamérica y CEO de Fábrica Política. David, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, muchas gracias a los que nos están viendo. Y Evelyn, qué bueno estos espacios, manténlos, siempre estos espacios son buenísimos para el debate, para la conversación y para poder poner un grano de arena a la democracia también. Muchísimas gracias, Evelyn, y siga adelante. Así será, así será. Gracias, nos despedimos entonces. Chao, chao. Gracias. Linda tarde. Chao, chao.